El objetivo siempre fue rescatar una gastronomía tradicional ecuatoriana, como son el tema del asado de las vísceras, mollejas, cueritos, tripa y ese tipo de cosas que se encontraba de una forma un poco informal, digamos. Cuando me integré al Barón, para mí fue un cambio de vida. O sea, no te trataban distinto. O sea, si tú puedes aportar algo, seas venezolano, seas ecuatoriano, seas colombiano, bienvenido. Toda persona que es migrante tiene dentro de sí una necesidad de reivindicarse, de decir, necesito reconstruir mi vida, necesito las herramientas para hacerlo, y fue lo que yo encontré en el Barón. En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Hola con todos y todas, mi nombre es María Daniela Escobar. Bienvenidos al segundo podcast de En Movimiento. El día de hoy estaremos conversando del Fondo de Desarrollo Empresarial, también llamado EDF en sus letras en inglés. Esta es una iniciativa de la OIM que impulsa la generación de fuentes de empleo en condiciones dignas y sostenibles a través del apoyo a pequeñas y medianas empresas. El EDF proporciona capital financiero no reembolsable a pequeñas y medianas empresas para dinamizar sus sistemas productivos y fomentar sobre todo la inclusión laboral de personas en situación vulnerable. Con esta iniciativa, la OIM busca contribuir al fortalecimiento económico del Ecuador. Precisamente el día de hoy nos acompañan dos empresarios que formaron parte de la primera convocatoria del Fondo de Desarrollo Empresarial. Tengo el gusto de presentarles a Juan Salcedo y Jeffrey Parra, que nos estarán acompañando en el podcast de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es un poquito de nervios también el volver al tema de los medios y estar comentando también lo que estamos haciendo por nuestro lado. Así que muy gustosos también para poder conversar y eso. Gracias, Juan. Sí, por mi parte, bastante honrado por la invitación. Siempre es importante sacar ese tiempito para difundir todo lo que se está haciendo. Creo que ha sido un fondo con un impacto muy importante. Entonces, gustosos de poder aportar en lo que podamos. Quisiera que nos cuenten, en primer lugar, lo que el público quiere conocer es cómo nació el Barón de las Mollejas y en qué consiste su negocio. Nosotros nacimos hace ya 7 años, un poquito más, justamente en un modelo de food truck que en ese momento estaban de moda en la ciudad de Quito. Y el objetivo siempre fue rescatar una gastronomía tradicional ecuatoriana, como son el tema del asado de las vísceras, mollejas, cueritos, tripa y ese tipo de cosas que se encontraba de una forma un poco informal, digamos. Entonces tratamos de formalizar la idea y de ya elevarlo a niveles y a estándares que puedan permitir también que sea escalable, que ese fue el objetivo desde el inicio, y en buena hora tuvimos una buena acogida que se pudo lograr esto, y por eso también creo que nos ha ayudado bastante a poder crecer de una forma, digamos que no acelerada, pero sí un poco rápido de lo que normalmente se pueden desarrollar negocios, ya que digamos que no tenemos competencia directa en ese sentido. Y pues eso nos ha ayudado también mucho a poder también crear fuentes de empleo, crear también empleos directos, indirectos, y sobre todo tuvimos algo muy bonito que fue el tema de la inclusión, porque justo es como que en esas épocas tuvimos también el tema de la migración acá, y eso nos alimentó y nos retribuyó bastante para crecer de una forma diferente también. Gracias, Juan. Y Jeffrey, cuéntanos tú, ¿cómo llegaste al Barón de las Mollejas? ¿Cómo conociste a Juan? Es muy interesante tu historia. Ya, claro. Yo llegué a la empresa hace 5 años. Ya Juan en ese momento ya había iniciado el Barón, ya tenía conformado toda la esencia de lo que hasta ahora es el Barón. Yo le conocí justamente, yo trabajaba en ese momento en una empresa inmobiliaria, entonces ya él varias veces necesitaba locales para arrendar, entonces yo comencé una asesoría con él, lo asesoré varias veces, y él me refirió algo de que le había llamado la atención, de que me notaba como muy profesional y siempre lo asesoraba de forma honesta, aunque eso implicara de pronto una pérdida para mí en ese momento, pero a largo plazo fue como una ganancia. Y yo no tenía, digamos, intenciones de trabajar con él, pero él me hizo la oferta, ¿no? De ese momento de integrarme al Barón. Yo tenía mi background, yo tenía una empresa ya en Venezuela antes de venir a Ecuador. Tengo 7 años en Ecuador, entonces conocía lo que son los procesos, estructura empresarial, toda esa parte, y creo que fue lo que pude aportar. Cuando me integré al Barón, para mí fue un cambio de vida realmente. ¿Por qué? Porque yo sentí que eso era tan importante que integrarme a una empresa
que diera primero oportunidades libres, porque no te ponían, o sea, no te trataban distinto. O sea, si tú puedes aportar algo, seas venezolano, seas ecuatoriano, seas colombiano, bienvenido. Y fue mi experiencia con Juan. O sea, yo tenía como que toda persona que es migrante tiene dentro de sí una necesidad de reivindicarse, de decir, necesito reconstruir mi vida, necesito las herramientas para hacerlo, y fue lo que yo encontré en el varón. Entonces, a partir de ahí creamos una amistad, empezamos a hacer muchas cosas, empezamos a crecer, y todo se fue dando. ¿Nos pueden contar cómo fue vivir este proceso para ustedes y cómo se enteraron de la iniciativa del EDF? Pues si quieres cuenta tú cómo nos enteramos y después cuando yo el proceso. Bueno, no, en realidad, digamos que a veces digo y siento que como que ya estábamos un poquito destinados a esto, ¿verdad? Porque se llegó a una convocatoria a través de un gremio al que pertenecemos nosotros. También le llegó a Jeffrey también una notificación. Bueno, prácticamente te avisaron como también. Un correo también. Un correo, donde tú también tenías la aplicación. Cuando yo recibí la invitación, estuvimos ahí. Y ese es el tema de a veces no ver y que es bueno que puedan ver un poco más allá de lo que normalmente está. Porque yo cuando vi la convocatoria, claro, tenía ciertos requisitos que dije, yo creo que no voy a cumplir eso. Y dije, entonces capaz que no aplico. Y de cuando hablé con Jeffrey me dice, oye, pues ya aplicamos, o sea, hagamos, ¿cacha? Y ahí es donde dices, claro, o sea, de gana tú mismo te cierras a veces de esas cosas. Y ese fue también el tema que con Jeffrey pues dijimos, ya, entonces apliquemos. Y bueno, pues en ese, prácticamente cuando nos estuvimos preseleccionados fue como que, para mí sí fue como que wow, porque yo ya estuve a punto de perderlo solamente por no aplicar, ¿cachas? Claro, muchas veces no se conocen cuáles son los requisitos y algunas de las empresas no lo quieren hacer, pero bueno, tenemos aquí la experiencia que fue muy fácil y para eso también te quiero preguntar, Jeffy, ¿cómo fue para ustedes especialmente la motivación que tú dijiste, por qué el varón era una de esas empresas que podían ser llamativas para el tema del Fondo de Desarrollo Empresarial? Y por otro lado, ¿cuáles son los beneficios que ustedes notaron una vez que ganaron el fondo? Claro. Yo, como dice Juan, lo recibimos en paralelo. Yo inmediatamente vi que el varón tenía un potencial enorme para aplicar, porque, verás, nosotros, bueno, en el tiempo que yo tengo en la empresa, 5 años, yo he notado que por lo menos siempre oscilamos entre 40% y 60% de personas de movilidad, ya sea personas venezolanas, personas colombianas o personas de otras nacionalidades. Siempre es eso, y se ha dado de forma natural. O sea, no es algo que perseguimos, sino que, como comentaba, esa oportunidad libre, esa creer en las personas sin discriminar ningún tipo de origen o ningún tipo de otra característica, nos ha permitido tener ese crecimiento y de que la motivación de esas personas o de nosotros podamos integrarlo al varón. Entonces yo decía, esta convocatoria es especial para el varón, o sea, no podemos quedar por fuera. Si no quedamos, no quedamos, pero tenemos que hacer el intento. Entonces yo le dije a Juan, ya aplicamos, o sea, ya aplicamos, tenemos que seguir, y digo, yo me comprometo contigo que yo voy a apoyar en todo lo que sea para hacer la formalización, no importa. Y así hicimos. Luego fuimos pasando, son varias etapas, y son varias etapas, eso hay que decirlo, sí es un proceso riguroso que se hace para investigar bien en la empresa, o sea, constatar que realmente la información es fidedigna. Entonces fuimos pasando eso y íbamos pasando etapas como que cada vez lo creíamos un poco menos, como que, oye, ¿será que sí? Porque se quedan seleccionados, ahora vamos a esto, y cuando recibimos finalmente, bueno, además de la alegría, es precisamente porque pudimos ejecutar un proyecto que teníamos pensado desde hace mucho tiempo, que yo sabía que iba a tener los dos sabíamos que iba a tener un impacto muy importante, tanto en la empresa, también como a nivel de sociedad, porque los dos como emprendedores siempre sabíamos que siempre hace falta como que una mano extra, un impulso. Hacerlo solo es muy difícil. Y nosotros definitivamente queríamos integrar esa oportunidad con ese impulso al emprendimiento. Y es lo que hicimos. Perfecto, qué interesante, Jeffrey. Igual resaltaron acerca de este proceso, que a pesar de haber sido un proceso que tomó tiempo, al final los resultados fueron buenos también. Bueno, quiero continuar un poquito también preguntándoles acerca de la experiencia. ¿Qué cambios ustedes han podido identificar en favor del Varón de las Mollejas después de haber recibido este fondo? ¿Cómo ha sido el tema del plan de expansión? ¿Cómo ustedes han ido viendo estos cambios gracias a estos fondos no reembolsables? Sabes que un primer beneficio directo, muy aparte del tema del impulso económico, es que tú puedes arrancar un proyecto por justamente estas fases previas, que lo arrancas de una forma ordenada y organizada. Normalmente cuando tú quieres empezar algo, claro, tienes tu idea y dices, bueno, vamos con todo,
pero no piensas en todos los pequeños detalles que deben ir por detrás de eso. Entonces, eso creo que fue muy importante como parte previa del tema de las fases que nos ayudaron a arrancar un proyecto en el cual el momento en que ya empezamos, no sentimos, digamos, como un golpe de algo que nos costó, de que estuvo bien complicado hacer, ¿no? Simplemente fue como haber escalado inmediatamente. Fue como que ya llegamos a este punto y empezamos a trabajar. Y eso también trajo beneficios directos a todas las sucursales que son parte de la red, porque se profesionaliza mucho más el tema. También tenemos un tema de estandarizaciones que se pudieron aplicar y de hecho ayuda mucho en el tema en este caso de la producción de cárnicos, que es el parte del proyecto, porque cada sucursal ya recibe su kit de cárnicos que se van a utilizar durante la semana de trabajo y es muy sencillo para ellos, simplemente tienen que hacer sus pedidos. O sea, digamos que toda la idea que se concibió en su momento se hizo realidad. Y ese es el beneficio creo que más importante. Muy aparte de también nosotros tener ya un poder de negociación con proveedoría, porque ya es un proyecto mucho más palpable. Entonces, como es un proyecto grande, tienes muchas oportunidades de negociar y de conseguir mejores precios o inclusive de conocer otro tipo de proveedores que nos ha permitido crecer mucho más rápido de lo que pensábamos en realidad. Muchas gracias, tienes toda la razón. O sea, siempre se necesita una suma de actores para llegar a esto y creo que gracias al tema del fondo también les ha permitido llegar a estos otros proveedores. Y quisiera que nos cuenten un poco también, Jeffrey, acerca de estos emprendedores que ustedes quieren visibilizar a través de la iniciativa de Cuatro Mundos. Cuéntenos un poquito más cómo es este tema de cómo quieren llegar, cómo quieren que también la ciudadanía conozca un poco esto, que no solo es el tema del Barón de las Mollejas y todo el sistema de producción que tienen, sino cómo también ustedes, haber empezado como emprendedores y ahora empresarios, quieren apoyar a estos emprendedores. Claro que sí. Bueno, como bien mencionas, el proyecto se llama Cuatro Mundos Fair Food, precisamente porque detrás está esa idea de comercio justo, de poder llegar a las personas que más lo necesitan y nuestro sector principal serían los emprendedores. Hay varios canales, pero los principales son tres. En primer lugar, el tema de proveeduría. ¿Por qué? Porque cuando eres un emprendedor, y acá en Quito o en Ecuador en general, la mayoría de los emprendimientos son gastronómicos, ¿okay? Entonces tenemos un proveedor que su volumen de ventas, su volumen de capacidad de compra es muy bajo porque va empezando. Entonces los precios que va a obtener en la gran mayoría de proveedores, no importa si son grandes o pequeños, es bastante elevado. Los precios que obtienen son bastante elevados. Y ahí es cuando el emprendedor necesita más apoyo para tener un poco más de margen y que puedas salir adelante de su emprendimiento. Esa es la primera situación que queremos, el primer canal de ataque. Que nosotros ofrecer a los emprendedores, sin distinción de tamaño, el mismo precio. El mismo precio para que adquieran sus productos a un precio que les permita crecer. El segundo es exposición. Cuando hay... como decía Juan, o sea, en ese poco de tiempo hemos hecho alianzas ya y hemos conocido emprendedores que tienen unos productos extraordinarios, de verdad, y no tienen dónde perchar. O si van a perchar, el margen de percha es alrededor entre 50 y 55% de su rentabilidad, que es asesino, o sea, realmente es muy grande. Entonces nosotros ideamos tener ese espacio, un showroom específicamente para emprendedores y que puedan tener ahí su exposición constantemente. Y el tercer canal es el marketing. Cuando eres un emprendedor, tienes muy poco tiempo, tienes que dedicarle a producción, tienes que dedicarle a vender, a veces hasta entregar. Entonces no tienes a veces ni el tiempo, ni la dedicación, ni el conocimiento de pronto técnico para dedicarte a hacer una campaña de marketing efectiva. Entonces nosotros queremos integrar nuestra experticia en el tema de marketing al servicio de los emprendedores que formen parte de Cuatro Mundos. Entonces creo que con esos tres canales se puede hacer una diferencia, un impacto importante. De poder ser también una plataforma para que muchos emprendimientos que no saben o no pueden llegar a otros mercados puedan hacerlo. Justamente como dice Jeffrey, el tema de comercio justo, queremos demostrar que tanto para el productor como para el consumidor final, y nosotros en este caso que estamos haciendo como una especie de intermediación, que no es intermediación sino más bien darles de estas plataformas, que todos podamos contribuir a esa cadena de valor para que sea más gruesa, que sea más robusta, y así todos podemos ganar. No necesariamente tiene que ser uno solo el que tiene todo el capital o como se dice el fin, digamos, netamente es un tema económico. No, porque si lo hacemos y crecemos juntos, que ese es el objetivo, ¿no? Vamos a hacer una cadena tan grande que todos vamos a ganar. Ese es el objetivo.
Muchísimas gracias, y creo que Juan mencionó algo muy importante que desde la OIM buscamos también sensibilizar a la empresa privada, ¿no? El tema de ganar. Qué importante es que los empresarios estén conscientes acerca de la responsabilidad social, y como no solo es del tema de cómo se gana a través de los ingresos y las ganancias que se ponen, sino también a través de estas iniciativas que apoyan a grupos vulnerables, a grupos prioritarios. Y es así también como también quiero dirigirme a la siguiente pregunta en cuanto de cómo fue el tema de contratación para ustedes. ¿Cuántas personas migrantes están en el Barón? Cuéntenos, sé que tienen bastantes ejemplos que nos pueden dar, cómo han apoyado a través de la franquicia del Barón de las Mollejas, a que incluso otros migrantes y personas ecuatorianas también puedan tener esta franquicia. Claro, verás, como justamente mencionaba Jeffrey, de hecho desde el inicio yo siempre he visto, bueno, tengo una filosofía personal de cuando contratas a una persona, déjale trabajar, ¿ya? Porque para eso, porque si no haces tú mismo. Entonces yo siempre he manejado ese tema de que si voy a tener personas que sumen al equipo, pues dejarles que hagan su trabajo. Y me he llevado muy gratas sorpresas, sobre todo en el tema, digamos ya de las personas de movilidad humana, porque es como te comentaba hace un momento en tras cámaras, yo también soy músico. Entonces, por ejemplo, en el tema de la música, yo aportaba mucho a los temas de música con otras ideas que vienen de otros países, de otras culturas, y es lo mismo acá. Entonces tienes diferentes formas que en este caso que nos aportaron a nosotros, inclusive es el tema de las ganas y de la motivación que tienen también para trabajar. Tenemos algunos casos como tú mencionas, por ejemplo uno de ellos justamente de Marcelino, que es el que empezó prácticamente conmigo y ya tiene su propia franquicia. De hecho está manejando 2 locales. Es algo que él siempre buscó desde el inicio, y me decía en algún momento quisiera tener un local, cuando éramos un food truck chiquito. Y de repente ya con su local propio, inclusive manejando el otro, tiene algunos planes ya, y decidió definitivamente radicarse ya aquí, porque sí había momentos en los que, claro, por tema pandemia, por tema de, varias cosas que han pasado, que él también pensaba, ¿será que me voy a otro lado? ¿Será que pienso? No, pero ya se estabilizó aquí. Y eso es algo que él, agradece mucho, y yo también, porque él también me ha aportado a mí. Lo mismo con el chico José, que es como yo digo, para nosotros es un niño, porque tiene apenas 25 años, pero cuando empezó con nosotros tenía que 22, 23 años. No, tenía menos, 19. Claro, era bien chiquito. Y empezó desde muy abajo, y ahora ya maneja su propio sucursal también. Y él ha aportado también desde su lado, desde su visión, para que también pueda crecer la marca. Entonces, todo este tema lo hemos visto nosotros si es que vamos a contratar personas, sí, en verdad busquemos a alguien que nos sume, indiferentemente de cualquier otra cosa. Es una persona que quiera venir y quiera aportar al Barón, y pues las puertas siempre van a estar abiertas para eso. Ahí quiero aportar algo. Es súper importante lo que dice Juan, es verdad, todo ha sido así. Pero yo sabía que me ibas a dar los números a mí. Sí, claro, totalmente. Lo interesante, hemos estado muy de cerca en este nuevo proyecto. Hasta ahorita tenemos 8 personas contratadas, ¿okay? Nuevos empleos, todos son nuevos empleos, de las cuales 5 de esas 8 personas son de movilidad humana, ¿okay? Y 4 personas ecuatorianas. Y nos hemos preocupado bastante porque que esa iniciativa sea un pilar también no solamente de empleo, sino de empleo justo, cumpliendo con todos los requisitos que hay que tener. Creo que los empresarios también debemos comprender que el principal recurso es el recurso humano, y en la medida como las personas que trabajan dentro de una empresa puedan poner su motivación y puedan poner su esfuerzo, va a implicar beneficios para todos, en todas partes, incluso para el mismo empresario. Entonces creo que eso es algo que también hay que promover mucho. La mejor inversión es en el elemento humano. Y ya en base a eso estamos haciendo un plan de carrera, queremos incluso potenciar más aún esa parte. Quisiera preguntarles, ¿qué consejo ustedes les darían a los nuevos empresarios que estén interesados en aplicar estos fondos? ¿Cuál es la principal experiencia o el principal consejo que les darían? Bueno, como dije, no hagan como yo y apliquen, no se asusten. O sea, en realidad es bastante sencillo. Claro, hay un montón de requisitos que se tienen que hacer, pero eso, como digo, te va a ayudar a que puedas iniciar, si es que vas a iniciar o si vas a expandir o lo que sea que vayan a hacer, a tenerlo de forma ordenada y organizada. Y también pensar, como digo, el objetivo, ¿no? El objetivo es que nosotros también desde nuestro lado podamos generar un cambio. No es netamente un tema económico, no es netamente algo para yo sacar un rédito, es contribuir, porque así también se regresa. Y eso es todo lo que se debe entender, creo yo. Gracias, Juan.
De mi experiencia, porque con otras personas que hemos conversado del fondo y que le hemos contado, le hemos planteado incluso que participen, he visto que muchas personas como que se encierran en lo que solamente en lo que conocen o lo que se sienten cómodos. Entonces, hay que ir también un poco a salir de esa zona de confort, porque cuando empiezas a pensar en otros términos, por ejemplo, como decía Juan, no solamente cómo crecer, sino cómo mi crecimiento pueda a la vez impactar positivamente mi entorno. Cuando empiezas a analizar eso y abandonas un poco la forma que estás acostumbrado a hacer las cosas, empiezas a ver posibilidades. Posibilidades en que puedes desarrollar hasta un proyecto que puede ser novedoso, una línea de expansión que no tenías considerado hasta ese momento y puede sorprenderte. Y esa sorpresa puede ser también en beneficio de muchas personas que lo necesitan. Entonces, mi consejo sería eso, o sea, complementando lo que dice Juan, porque es muy cierto. Estaba buscando más bien qué decir, que no fuera lo mismo, porque iba a decir lo mismo. Pero también otra cosa que hemos visto es eso, que las personas, si empiezan a pensar fuera de la caja, se van a encontrar con posibilidades que no habían considerado anteriormente. Para ir finalizando este podcast, tenemos una noticia también que dar a los empresarios que están interesados en aplicar al Fondo de Desarrollo Empresarial. Tenemos una segunda etapa de convocatoria que se cerró ya el 30 de agosto, pero que desde la OIM consideramos que gracias a toda la apertura y voluntad que han tenido las empresas en la provincia de Pichincha en aplicar, abrimos nuevamente una segunda etapa de la convocatoria desde el 6 de septiembre al 1 de octubre. Así que todavía están a tiempo de aplicar, más empresas que estén en la provincia de Pichincha y que deseen contribuir a la generación de fuentes de empleo en condiciones dignas y, por otro lado, concursar por estos fondos. Queremos recordarles que pueden escucharnos en cualquier momento de su día o semana en Spotify, en Movimiento, o ver la entrevista en el canal de YouTube de la OIM como OIM Ecuador. Las y los esperamos en un próximo episodio para que juntas y juntos podamos seguir moviendo ideas sobre la migración.